estoy tomándome la libertad eh, de poder silenciar algunos micrófonos para que ya entonces vamos de lleno al estudio del día de hoy. Además, estoy dando ingreso a algunos hermanos y hermanas que por ahí se hacen presentes. Bienvenidos todos esta tarde al estudio de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Sepan que nos anima el hecho de verles cada tarde para compartir una porción de la palabra de nuestro Dios. Sin más preámbulo, vamos a orar. Vamos a orar y oraremos también por esta tarde, por la lección que nuestro hermano nos imparte. Estoy dando ingreso a algunos hermanos que están golpeando allí en plataforma para posteriormente ellos puedan ingresar y así orar a nuestro Dios. Veo a algunos hermanos que, bienvenido Ricardo Rosas, que hoy nos acompaña también, el hermano allí. Generalmente ya los hermanos que habitualmente están en plataforma, bienvenidos y ya sabemos la modalidad del estudio, tendremos la presentación y al finalizar ella tendremos unos minutos acerca de comentarios que vienen siempre sabrosos para enriquecer así también la lección. Así que vamos a orar. Déjame, todavía están ingresando otros hermanitos por acá. Bienvenidas a las hermanas que se hacen presentes. Bien, allí estamos ya preparados ya. Voy a pedir a mi hermano Ernest, si puedes, Ernest, por favor, guiarnos una oración de inicio. Agradecer a Dios por una tarde más, una noche más de estudio bíblico y la grata presencia de nuestro hermano Efraín Pérez, que nos comparte hoy día la lección. Oremos a nuestro Dios. Hermano Ernest. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos nuevamente de vivir este nuevo día de vida, de poder escuchar su palabra, de poder estudiarla, analizarla, escudriñarla y todas aquellas cosas que nos permiten a nosotros adquirir mayor conocimiento acerca de las cosas que usted espera de nosotros, Señor, para que podamos poner en práctica todo aquello que usted nos da, nos enseña, porque su palabra es amor y al mismo tiempo también es disciplina. Y estas dos cosas van juntas, Señor, para que nosotros podamos ser también más aceptos delante de su presencia. Rogamos, Padre Celestial, en esta hora por todos los hermanos que están aquí reunidos, por aquellos que han entrado hace un momento, para que podamos también todos juntos escuchar esta palabra que será traída por nuestro hermano Efraín Pérez, para que podamos prestar atención, abrir nuestra mente y podamos estar todos atentos a esto que será predicado. Gracias, Padre Celestial, por todo el amor que usted derrama sobre nosotros todos los días, por su gran misericordia, por todo su amor, porque usted es tan bueno, misericordioso, benevolente y porque usted está todos los días con nosotros, Señor, de todas las maneras posibles. Rogamos también que pueda cuidar de aquellos hermanos que están enfermos, que están debilitados en la parte física y también en la parte espiritual, que es lo que más podemos eh, eh, ver ahí en muchos hermanos que a veces están debilitados en la fe espiritualmente, pero también siempre nos acordamos de aquellos hermanos que están enfermos en la parte física, como es el caso de nuestro hermano Oswaldo Moreno, por la salud de nuestra hermana Mayijara allá en Iquique, por la salud de muchos otros hermanos que están débiles, por aquellos hermanos que están pasando por difíciles momentos debido a la pérdida de algunos de sus familiares, por todos aquellos, Señor, que usted conoce en su gran poder y que quisiéramos también que estuviera con ellos para poder tratar de suplir todas aquellas necesidades que ellos tengan desde diferentes puntos de vista. Gracias, Padre Celestial, por sus grandes maravillas, por todo lo que hace por nosotros todos los días. Y rogamos en esta hora que se pueda quedar con nosotros desde el principio hasta el fin de esta reunión. Y todo se lo pedimos y agradecemos a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Estoy haciendo los últimos ingresos. Antes de dar entonces inicio o la palabra a mi hermano Pérez, para que ya nos concentremos entonces en la lección del día de hoy. Muy bien, bienvenidos todos hermanos y gracias por acompañarnos. Hermano Efraín, cuando guste, puede ya comenzar, hermano. Si necesita proyectar.
Su micrófono, hermano Pérez. Disculpen, sí, lo tenía apagado. Bueno, un saludo afectuoso para todos. Es como estar en casa. Nos conocemos y me alegro y agradezco la invitación y voy a hacer lo mejor que se pueda y compartir con usted una porción de la palabra de Dios. Yo siempre tengo la costumbre, ¿ya?, de dedicar un himno a los hermanos, ¿ya?, para dar comienzo al mensaje de esta noche, y quiero que cantemos juntos un himno muy hermoso. Ahí va. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal y en glorias y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay que nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Muy bien. Bueno, ya hemos preparado el espíritu, ¿verdad? Dice que con antigua y sin vejez, pero yo quiero decírtela porque hay gente que nunca oyó que para ser salvo Jesús murió. Yo quiero decirle cuánto tiempo tengo. Les voy a contar una anécdota que contó un hermano una vez. Preguntó en la asamblea, hermano, ¿cuánto tiempo tengo para presentar la reunión? Dice, hermano, usted tiene todo el tiempo del mundo, pero nosotros a las 9 en punto nos vamos. Así que voy a tratar de, de mantenerme en el horario, y si me pasa un poquito, pues tengan misericordia conmigo, ¿verdad? Y eso.
Voy a salir de la pantalla ya para darle más fuerza a mi internet. Yo vivo en el campo y el sistema que yo tengo es muy débil. ¿Ya? Y si de repente me desaparezco, no se preocupen, me va a tomar unos 2-3 minutos para volverme a meter de nuevo en el tema. Muy bien, hermano, tengo listo el compartir pantalla, ¿verdad? Hermano, adelante. Vale, ok, entonces aquí vamos. Ya, ustedes me dicen si aparece o no el estudio en la pantalla de todos ustedes. Perfecto. Ok, muy bien. Ok. Bueno, lo he titulado Un estudio de Mateo. Este es un tema que ha sido, bueno, ya bien lo decía Sergio, muy discutido por los últimos, digamos, 100, 200 años. Empezó esto un poco antes, pero últimamente también se han mezclado un montón de cosas. Vamos a tratar de mantenernos en el texto, ¿ya? Y en su contexto. Ya, yo no me voy a dar el trabajo ahora de leer el capítulo de Mateo 24. Ustedes va a ser la tarea que tendrán para su casa, para que ustedes lo lean con calma y vamos ahora simplemente a citar cosas, vamos a decir cosas. Hoy día voy a presentar la primera parte, porque es un estudio un poco largo, ¿ya? Entonces, si Dios lo permite y nos da vida y salud, el lunes, entonces presentaré la segunda parte de esta lección. Esto es un tema que yo lo he estudiado muchísimo en el pasado, luego, después también, lo he compartido con muchos hermanos en muchos lugares, y me pareció bien después de rescatar todas las opiniones de muchas partes, más lo que yo tenía, mis notas de la Biblia. Yo tengo una Biblia que es mi Biblia, ya la Biblia, según la Biblia Efraín Pérez. Entonces yo tengo notas ahí, como ustedes seguramente tienen en la suya también. Hay hermanos que no les gusta hacer eso, pero a mí me ha ayudado muchísimo, ¿ya? Y como ya tengo casi 80, entonces me ayuda también en mi memoria, ¿verdad? Y eso. Yo voy a usar para todos ustedes la versión Valera 60, con la cual yo digamos, crecí, ¿verdad? Y si cualquiera tiene cualquier otra versión, me parece muy bien, no hay problema, ¿vale? El capítulo 24 de Mateo es un capítulo en gran parte simbólico del Nuevo Testamento, que ha sido mal interpretado en dos direcciones extremas. Primero, en esta era de cambio, ¿verdad? De un milenio a otro, porque ya estamos, ¿no es cierto? Ya han pasado, qué sé yo, muchas cosas. Puede que no haya contexto que se haya convertido en el foco de más controversia que el capítulo 24 del registro del Evangelio de Mateo. Este maravilloso registro de literatura profética ha sido víctima de una considerable especulación teológica. Yo quiero decirles a ustedes que la Biblia también se califica por el contenido, digamos, la narrativa del texto. Ya, cuando nosotros nos enfrentamos a las Escrituras, nos enfrentamos a un registro inspirado divinamente, pero que sigue reglas gramaticales en todos los idiomas habidos por existir. Y lo más maravilloso es que Dios usó el lenguaje y nosotros con 27 letras podemos crear pensamientos infinitos. Y eso es lo maravilloso. Pero este relato, estas escrituras que nosotros tenemos, han sido inspiradas divinamente. Hay mucha buena literatura en muchos sentidos de otra gente, pero no son inspiradas, no tienen el sello divino, no tienen el fuego de Dios, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros pongamos eso en contexto. Cada vez que nosotros vamos a leer algo, hay un propósito, y el propósito sigue una sola línea, ¿no es cierto? Siempre una sola línea, y con algunas variantes, y luego el Señor cambia eso, pasan esas épocas, y bueno, viene otra y tal. Hoy estamos ya en los tiempos de Jesucristo. Estamos en el reino de Dios. El reino de Dios significa su origen celestial. Ya, cuando nosotros también hablamos del reino de Dios, estamos hablando como un hecho ya en el cristianismo, como el dominio y la autoridad de Jesucristo. ¿Ya? Y eso lo tenemos que tener claro, porque si no, vamos a tener problemas, porque si no es robarle a Dios el crédito, ¿verdad? Que Él tiene, y a Jesucristo su participación maravillosa para entregarnos estas verdades. Varias teorías engendradas por un malentendido de este capítulo han generado confusión en la cristiandad. Cuando yo hablo de literatura
profética, también quiero hablar de literatura apocalíptica. Hay poética, hay también profecía de sabiduría, profecía, qué sé yo, de alabanza, etcétera, etcétera. Vamos a tener eso en mente. ¿Ya? Hay dos extremos en relación con Mateo 24 que deben ser abordados. Yo voy a decir algunas cosas aquí que a veces los hermanos me han dicho, bueno, ¿por qué tal o cual cosa? Bueno, vamos a dividir el capítulo de Mateo 24 del verso 1 hasta el 33. Y luego vamos a comenzar otra cosa. Les explico. Cuando yo digo eso, me gusta siempre explicar en el texto mismo de qué estamos hablando. Por ejemplo, si ustedes abren conmigo en Juan, el primer capítulo, el segundo capítulo, el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, hay un texto muy interesante, ya que cuando Cristo está hablando, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo capítulo 3, perdón, en el capítulo 3, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y empieza una conversación con él, ¿verdad? Y hay un intercambio de pensamientos. En una de esas, Nicodemo le dice, en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y luego Jesús responde, ya, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sigue el relato, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús respondió, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, Juan y yo, y lo que hemos visto, Juan y yo, testificamos y no recibís nuestro testimonio de Juan y Jesús. Ok, y dice Cristo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Yo digo, porque ustedes saben que la Biblia fue dividida en capítulo y versículo en el siglo XII o XIII, digamos, ¿verdad? Y ahí termina el discurso de Jesús y Nicodemo. Y entonces comienza el narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador es Juan Juan dice, verso 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, Cristo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No podía ser Jesús, ¿verdad? Es Juan. Ok. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan ustedes de ese evento? Ok. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos lo vean y sean salvos. Dice, para que todo aquel que en él cree que es el Hijo de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista, Juan, el profeta, el apóstol. No lo dijo Jesús. Hay editores de la Biblia que ponen todas las palabras de Cristo en rojo y las ponen este versículo. Y yo pienso diferente. Yo pienso que el relato nos dice dos o tres cosas, ¿verdad? Número uno, que el discurso de Cristo comienza en el capítulo 3, versículo 1 y termina en el versículo 12. Y entonces Juan hace ahí termina y luego Juan empieza a decir, ¿verdad? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y entonces dice la cosa. Ahora, ¿hay alguna controversia en que lo haya dicho Juan o que lo haya dicho Jesús? No, para nada. Pero para ser rigurosos en la interpretación de las Escrituras, siguiendo las reglas de hermenéutica básica, dice Juan que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue hablando Juan, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice Juan, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no dijo el que cree en mí, sino que en que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, dice Juan,
es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y dice el relator, el narrador, después de esto vino Jesús con sus discípulos, etcétera, así sigue el relato. ¿Por qué llamo la atención a esto? Yo he estudiado mucho sobre el tema de texto y contexto, ¿ya? Y siguiendo las siete leyes básicas de la hermenéutica, que es el arte de interpretar textos, ¿ya? Eso es lo que pasa con el capítulo 24 ¿cómo se llama?, de Mateo. ¿Ya? Por eso estamos diciendo que lo vamos a repartir en dos tandas. El capítulo 24, verso 1, 34, 33, y luego empezamos 34 hasta el final. Y vamos a darnos cuenta de lo que estamos hablando. ¿Ya? Las cosas se entrelazan, pero no significa que está hablando de la misma cosa o el mismo personaje. Siempre como una regla básica de interpretación, tenemos que decir, como le preguntó el eunuco a Felipe, ¿de quién dice? Pues estaba leyendo al profeta Isaías, ¿se acuerdan? Y él le dice que, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Dice, comenzando con esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hay dos extremos en relación con Mateo 24 que deben ser abordados. En primer lugar, está la noción defendida por los proponentes del estudio de las últimas cosas, o sea, ¿no es cierto?, lo que dice la señora Mary Baker Eddy, lo que dijo la señora Ellen G. White de los adventistas de la ciencia cristiana, lo que dijo Charles Russell de la Watchtower, lo que dijo este otro señor José Smith del libro Mormón, y lo que han dicho muchos premilenialistas, ¿verdad?, que Cristo viene a reinar en la tierra por 1000 años, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí dice estudio de esta cosa, de que toda la profecía bíblica, incluyendo todo lo que está en Mateo 24, escuchen todo, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, el día del juicio y el fin del mundo, se cumplió en el caso de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. Bueno, hay medias verdades, porque claro, habla ahí de la resurrección de Cristo, pero pongámonos en contexto. ¿Qué parte del capítulo, verdad, habla de la segunda venida de Cristo, el día del juicio y el fin del mundo? Y la destrucción de Jerusalén. Veamos de qué va. Por otro lado, aquellos que se suscriben, y aquí entramos en otro tema, a la doctrina del premilenialismo dispensacional de los 1000 años de reino de Cristo en la tierra, tienden a ver todo Mateo 24 como una especie de manual del tiempo del fin. Yo he escuchado barbaridades tremendas. ¿Ya? Terremotos, y habrá terremotos y guerras, y que no sea la venida del Señor en juicio, dicen ellos, y que cuando sea el día que huyan a los montes, la que está embarazada, pobrecita de ella, que no sea en sábado, que sea, etcétera, y todo lo demás, y el que esté en el campo no regrese a la casa, que sea, todo eso tiene una explicación en el contexto del relato, como una especie de manual del tiempo, que le permite a uno determinar los eventos característicos y, por lo tanto, el tiempo general en el cual el Señor regresará para iniciar su reino milenario, dicen ellos. Yo nunca he leído en la Biblia ya sobre un reino milenario en la tierra. Hay un libro muy interesante que ustedes pueden ver, se llama Las Palabras Proféticas de Dios, escrito por un hermano Wallace, de apellido Wallace, que es un hermano en Cristo nuestro. Está en inglés, los que leen inglés tienen esa ventaja, pero los que no, a lo mejor lo podrían conseguir en español, ¿ya? O en la internet, etcétera, y contienen muchas cosas muy interesantes que se debatieron a mediados del siglo XX, ¿no? El siglo pasado. Por ejemplo, en su popular libro, un señor que escribió un libro que se llama Hal Lindsey, El gran final del planeta Tierra, publicado por primera vez en el año 70. Este argumentó que Mateo 24, según lo que dice ahí, contiene la información profética que indica que la generación que será testigo del renacimiento de Israel es la misma generación que observará el cumplimiento de las señales de Mateo 24, 1:13. Está completamente equivocado. Consumadas por la segunda venida de Cristo. Miren ustedes cómo mezclan las cosas. Pero miren, en la medida que el renacimiento de Israel, y esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan?
cuando cae Hitler, se divide, ¿verdad?, el mundo en 4 potencias importantes, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y Francia. Y entonces ellos dicen, bueno, este lugarcito de la tierra que está allá, y se produce el éxodo, ¿verdad?, de todos los judíos del mundo, y comenzaron el Israel moderno. Y eso tuvo la primera, ya, digamos, cuando comienza el Israel moderno en 1948. Y puesto que Lindsay veía una generación como algo así como 40 años, se sentía confiado al sostener que el regreso del Señor sería en el año 1988. Fracaso, falso de falsedad absoluta. Y así van los premilenialistas, una y otra vez, argumentando y siguen argumentando y cambian fechas y cambian fechas y cambian fechas. Por ejemplo, William Miller, el fundador de los adventistas, decía eso, y el gran fracaso adventista, 1843, 1844, que Cristo vendría a la tierra. Después se divide con Charles Taze Russell, que fundó a los Testigos de Jehová, y dijeron que no, que Cristo va a venir en 1914 y que el hermano Williams, no sé cuánto, que si yo se había equivocado en el casco, tampoco vino. Y después dijo, J. Rutherford, el que le sucedió al fundador de los Testigos, dice, no, vendrá en 1975, vamos pegando para el siglo XXI, 22, ¿verdad? Y no sucede. Entonces, todo esto trae pura confusión, pero mantengámonos en el contexto. Más tarde, a medida que se acercaban los años 80, Lindsay vaciló y estiró su calendario de 40 años hasta 100 años. Y así van los dispensacionalistas, de mentira sobre mentira, de fracaso sobre fracaso, de promesas no cumplidas. Porque el hombre puede hacer muchas cosas, pero el único que hace promesas y las cumple es Dios. Y en la palabra de Dios tenemos que ser delicados, porque nosotros, si no, nos vamos a desvanecer luchando con toda la gente. Entendamos bien lo que es la palabra de Dios y todo lo demás fuera. Una vez yo tenía un sentimiento y hablé con un hermano de mucha inteligencia espiritual y todo lo demás, y conocimiento de la palabra de Dios. Y le dije, yo me gustaría aprender algunas técnicas para combatir a todos los que enseñan otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. ¿Sabes lo que me dijo el hermano? Me dijo, mire, Fred, no pierdas el tiempo, cómete el libro, y todo lo que no concuerde con lo que dice la palabra de Dios es falso. Así de simple. Y entonces yo cambié el chip, ¿verdad? Y entonces empecé a eso, a aprender bien la sana doctrina, a leer las escrituras, a hacer aplicaciones lógicas y todo lo demás. Entonces, para el que estudia la palabra de Dios y conoce la palabra de Dios, la respeta, la obedece, ¿verdad? Entonces no va a ser difícil lidiar con todas estas cosas. También confesó que realmente no sabía si la generación terminal comenzó o no con el renacimiento de Israel. Queremos asociar cosas políticas, cosas de la diplomacia humana, cosas de la historia humana, ¿ya? Y no nos quedamos con la revelación de la palabra de Dios. Voy a decir una frase que siempre le digo y la acuño mucho porque la quiero compartir con ustedes. Algunos me la han escuchado, así que no importa, no está de más repetirla. Ya, que yo siempre digo, ya, que el catolicismo, perdón, el catolicismo, en el orden, el catolicismo, el islamismo, las doctrinas protestantes y todas las iglesias y sectas y teosofías creadas por el hombre son el producto del desarrollo de la historia humana, pero no de la revelación de la palabra de Dios. Billy Graham, un predicador bautista, ha predicado con frecuencia que Mateo 24 está llamando a la puerta. Eso no lo puede decir una persona con esa desfachatez, con esa como si fuera una autoridad, casi, etcétera, y eso no está correcto. La gente está diciendo siempre, Cristo viene, ya pronto, ya estamos, y que sé yo, etcétera, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque han sido mal enseñados. No han aceptado la verdad de Jesucristo, que Jesucristo está sentado en su trono. Dice que ascendió a los cielos y se sentó en su trono y le fue dado honor, gloria y reino. Y reinará hasta que ponga a todos sus enemigos por estar a sus pies, entonces vendrá. Pero no antes. Ninguno de estos puntos de vista es correcto. La llave que abre el capítulo. Los que están ahí en la plataforma, los quiero mucho, a Sergio, a Carlos, a hermano Sánchez, ya, que son buenos estudiantes de la palabra, y de otros más que no los puedo saludar, mencionar a todos porque no los conozco a todos, pero ahí hay varios hermanos que son estudiosos.
vimos esto. Veamos, de vez en cuando, en un contexto caracterizado por cierta dificultad, y eso lo dice el manual de hermenéutica, habrá un pasaje clave que abra el significado del material. 1 Corintios 7:26 está hablando de otra cosa, ¿verdad? Del matrimonio, que sea, etc. Tal es el caso de Mateo 24. El versículo significativo es el 34, en el que el Señor declara: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas. Término. ¿Entienden? Antes de considerar algunos de los detalles de este versículo, hagamos una observación general, ¿ya? Y esto yo lo saqué de mis notas de las clases de hermenéutica que hacíamos, hermenéutica básica en muchos lugares, ya no solamente en Chile, sino en otros lados también. Cuando hay varios pasajes que tratan de un tema, algunos de los cuales son más claros que otros, o algunos de los cuales están enmarcados en un lenguaje más literal que otros, los menos ambiguos o más literales deben emplearse como la fuerza guía en la interpretación. Este es un procedimiento de interpretación fundamental y está dentro de las reglas de la hermenéutica. Un hermano me decía, ¿qué significa eso de hermenéutica? Que no, es una palabra, que sé yo, griega, que se transliteró al español, que significa, ¿no es cierto?, las reglas para interpretar un texto, digamos, literario. Porque es un texto literario la Biblia, pero tiene el sello divino, que lo hace diferente a todos los demás, ¿verdad? Ahora, aquí está el punto. Mateo 24:34 es una declaración clara y literal del Señor en relación con los eventos discutidos anteriormente, ¿verdad? Que no sea en sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Este texto, por lo tanto, debe ser una guía prevaleciente en la interpretación de esta narrativa, de esta narración inspirada. Crucial para entender este versículo y el contexto en general es el término generación. Veámoslo, ¿vale? Generación. El Señor indicó claramente que esta generación, es decir, su generación, no pasaría hasta que los acontecimientos descritos en los versículos 4 al 33 se cumplieran. Yo le creo a Jesús. Yo le creo a Jesús. Jesús es mi ídolo. Jesús es mi héroe. Ha sido común que los dispensacionalistas identifiquen la generación del griego genea con la raza judía y por lo tanto sostengan que la familia de Israel será preservada hasta que todas estas cosas se cumplan. Scofield, que escribió una Biblia también y todo, era premilenialista, pero él estaba completamente equivocado y todo esto nunca no fue así y fueron puras especulaciones, qué sé yo, etcétera. El Israel que el Señor tenía como nación y como religión no existe. No existe, porque todos los que son de la fe de Abraham son israelitas. ¿Saben qué significa? ¿Cuál era la fe de Abraham? Cuando le dice que le fue declarado, dice, y a Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? ¿Y qué creyó Abraham? Que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y 3:16 de Gálatas dice, la cual simiente no simiente es como si fuera una nación o muchos, sino una, Cristo. La fe de Abraham. ¿Qué predicó Juan el Bautista cuando venían los demás? Les decía, y no digáis dentro de vosotros que somos hijos de Abraham, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Somos, según las escrituras del Nuevo Testamento, el Israel de Dios. Israel significa pueblo de Dios, ya en castellano, que fue transliterado también. Y somos, ¿verdad? Y le fue contado por justicia. A nosotros Dios nos va a aceptar y nos va a salvar si creemos lo que Él dijo. Dice, y Él vio mi día y lo creyó. Dice, tú no tienes 50 años y has visto a Abraham antes que Abraham fuese y yo soy. Y se gozó mi día y lo vio. ¿Dónde? En el encinar de Mamre. En el encinar de Mamre. Cuando iban, ¿verdad? El Señor mandó, iban 3 ángeles, ¿verdad? A destruir Sodoma. ¿Se acuerdan?
y se encuentran con Abraham en el encinar de Mamre. Y dice que empiezan a conversar y le dice que tendrá un hijo que no tenía, qué sé yo, dice, y le dice 3 promesas, ¿verdad? La nación, una tierra, ¿verdad? Y una que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estrictamente mesiánico. Y dice que entonces los 2 otros siguieron, ángeles, y el ángel del Señor se quedó en la presencia de Abraham. Abraham, Dios, Jesucristo habló con Abraham. Es lo que se llama, es una epifanía, se llama. ¿Ya? Es una manifestación gloriosa de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Acaso Cristo no era la roca? ¿Acaso Cristo no era, verdad, el pan que cayó del cielo? Entonces, fíjese usted para que veamos las cosas como van, ¿vale? Ya, puesto que el pueblo judío todavía existe, entre comillas, este concepto permite a los dispensacionalistas extender las circunstancias de Mateo 24 hasta el tiempo presente. Este punto de vista del pasaje es totalmente erróneo. No existe el Israel que está hoy en el mapa, ¿ya? Y en la política internacional, ¿verdad? No existe para Dios como pueblo de Dios. Hoy la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, la asamblea de los creyentes. Pero para eso hay que seguir el plan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que todo el mensaje de Jesucristo en el Nuevo Testamento fue dirigido a los judíos? ¿Se acuerdan ustedes de los labradores malvados? Le dice a uno, le arrendé la tierra, me fui por un tiempo, dice, y cuando mandé a buscar mi plata, dice, mi dinero que me correspondía, el alquiler, qué sé yo, qué es lo que pasó, dice, a unos mataron, a otros hirieron, a otros persiguieron y qué sé yo, etcétera. Entonces dijo, bueno, mandaré a mi hijo, tendrán respeto de mi hijo. Y cuando los labradores malvados vieron, ¿verdad?, que venía el hijo, oye, aquí está el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. Dice, ¿qué hará? Dice el Padre, el Señor de la tierra. Dice, los destruirá a todos. Vosotros sois esa gente. Mientras que los milenaristas argumentan que Genea significa raza, cosa que es absurda, en raras ocasiones, por ahí, qué sé yo, etcétera, como la palabra día, por ejemplo. La palabra en aquel día no significa, ¿no es cierto?, un día como los de los nuestros. Y cuando venga el día también, tampoco, ¿verdad? Fue la tarde y la mañana un día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Jesús dice que estuvo 3 días en el sepulcro. Un día un hermano me pregunta a mí, hermano, ¿cómo voy a estar 3 días si murió a la puesta del sol de un viernes y resucitó el domingo en la mañana? Hermano, entiende el contexto. Estuvo 3 días. Tuvo una parte del día, ¿no es cierto?, viernes, porque, ¿no es cierto?, murió antes que se pusiera el sol, murió, ¿verdad? Ok, ya está. Una parte toda la parte del día sábado y una parte bastante larga que empezaba el primer día de la semana a la puesta del sol a las 6, 7 de la tarde y resucitó a la mañana del primer día. 3 días. 3 partes de 3 días. Fíjense ustedes cómo se aclaran el entendimiento de eso. A veces los hermanos dicen, no, pero ¿cómo tiene que haber muerto tal día? Porque los 3 días si son de 24 horas. No, señor. Siguieron ellos la costumbre judía. Y es lo que se dice. Una parte del viernes, una parte del sábado completo y una parte del primer día de la semana. 3 días. Ciertamente no hay ninguna indicación de que Genea se emplea alguna vez en el sentido de raza en el Evangelio de Mateo. Tal vez en todo el Nuevo Testamento no aparece. Genea, escuchen bien, ya, y esto lo vi yo en un libro, ustedes lo pueden cotizar, el ver eso, ya se encuentra 43 veces en el Nuevo Testamento. En 17 de estos casos, 17, la expresión es esta generación. En el registro de Mateo, por ejemplo, esta generación se encuentra en el 11:16. Más, dice Jesús, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Segundo, 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás es este lugar. Y en el verso 42 del capítulo 12, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. ¿Cuál generación? Los contemporáneos de Jesús, pues.
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón es este lugar. Y el 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cómo se tienen que entender eso? Al pueblo de Israel. Y el 23:36 de Mateo dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Si alguien tiene alguna duda, que lo estudie. 24:34 dice que el texto que nos convoca, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, una consideración cuidadosa de estos pasajes proporciona un sentido claro del significado de la expresión. Por ejemplo, Jesús, al examinar la maldad judía de su día, advirtió de un castigo inminente. Jesús dijo, todas estas cosas, las consecuencias de la rebelión de los judíos, vendrá sobre esta generación. ¿Me entienden? Mateo 23:36. ¿Por qué los mileniaristas, los del milenio, sostienen que esta generación en 23:36 es la generación devastada por los romanos en el año 70, pero alegan que esta generación en 24:34 se refiere a un lejano día futuro? Es falso, base absoluta. Sacan el texto de su contexto. No es lo que está hablando ahí. Jesús se está refiriendo al pueblo que ellos tenían ahí. ¿Qué tendría de, por ejemplo, a ver, qué tendría de correcto cualquiera otra cosa que Jesús no haya dicho, que haya dicho fuera de su contexto? Él lo habría dicho. Incluso más tarde, él lo va a aclarar. ¿Ya? Arndt and Gingrich, diccionario de palabras de la Biblia, que está en todos lados, sugiere que genea denota, escuchen bien, básicamente, la suma total de los nacidos al mismo tiempo, ampliada para incluir a todos los que viven en una generación de tiempo dado, que se llama contemporánea. La destrucción de Jerusalén, la generación que vivió y fue testigo del ministerio de Jesucristo, la destrucción de Jerusalén, eran de la generación de Jesucristo. Cristo fue contemporáneos con ellos, a esta generación, de la que yo soy parte. Strong, Concordancia Exáutica de la Biblia, Diccionario Hebreo y Griego, lo tengo, está en castellano para comprar una, ya los que tengan la posibilidad. Que la frase esta generación en Mateo 24:34 denota ¿qué cosa? La generación de personas que entonces vivían contemporáneamente con Cristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo, ¿verdad?, que tiene mucho significado para entender el capítulo 24. No se asusten, el capítulo 24 no es un misterio. Dice que hay cosas a veces difíciles de entender, las cuales algunos dicen, Pablo, ya, etcétera. Pero bueno, Dios, pidamos sabiduría a Dios, Dios nos la dará, ¿verdad? Heródoto, el historiador griego, dijo que, si ustedes lo investigan, 3 generaciones llenan un siglo. Para él una generación era un periodo de unos 33 años aproximadamente. Debería ser obvio que los eventos de Mateo 24, del 4 al 34, tienen que ver con la congeneración que fue contemporánea del Señor. ¿Por qué tendría que trasladarse 2000 años después? ¿Qué tiene que ver Inglaterra? ¿Qué tiene que ver las Naciones Unidas? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? Dice que una de las características de la enseñanza falsa, ya, porque hay cuatro cosas que se enseñan en Primera de Juan, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6, lo vamos a leer rápidamente, si alguno quiere tomar nota, se lo vuelvo a repetir. Ya, Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Cuando él está hablando, les quiero llamar la atención en este sentido, ya todavía me quedan unos minutos. Dice que en la primera de Juan, ya voy a leer de la Biblia de Efraín Pérez, ya dice, capítulo 1 de Juan, apóstol, dice, lo que era desde el principio,
Lo que hemos oído, nosotros los apóstoles. Lo que hemos visto con nuestros ojos, nosotros los apóstoles. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, nosotros los apóstoles. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros los apóstoles. Lo que hemos visto y oído nosotros los apóstoles, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, los apóstoles, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo de Jesucristo. Nadie tiene comunión con Dios si no tiene comunión con Dios si no se basa en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva dice qué cosa y seguían en la doctrina de los apóstoles, que no era de los apóstoles, era de Cristo. El Señor le dijo, yo mandaré un consolador, no os dejaré huérfano, os mandaré un consolador. Os mandaré un consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice, y me conoceréis, perdón, y en aquel día, ¿cuál día? El día de Pentecostés. En aquel día me conoceréis como tengo que ser conocido. Y el verso 26 dice, y él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y en el contexto de todo el libro, ¿qué dice el capítulo 4, versículo 1? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus de los hombres. Los hombres, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La frase muchos hombres, muchos falsos profetas se refiere a los espíritus de esa gente, ¿no? A las personas. Entonces dice el Señor, aquí el apóstol dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Quiénes? Los cristianos, pues, que siguen la doctrina apostólica. Todo el que sigue la doctrina apostólica tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Todos los que no tienen y se basan en la doctrina revelada por Dios y sellada con el Espíritu Santo en los apóstoles que ha sido enseñada en el Nuevo Testamento, no tienen comunión ni con el Padre ni con el Hijo. Y dice la palabra, habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La revelación de la palabra de Dios sellada con su Espíritu. Dice, ellos son del mundo. La característica de las tres cosas, cómo saber el que predica falso. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y ustedes ven las literaturas, hablan de la Segunda Guerra Mundial, hablan de Hitler, hablan de fulano, sutano, y hablan del mundo. Ustedes leen un libro, La Palaya, El Despertar, cualquiera de esas revistas que se refieren, hablan solamente del mundo. Y el mundo los oye, porque eso les interesa al mundo, ¿no? Que le hablen ahora que mira, que el calentamiento global, que el lenguaje inclusivo, qué sé yo, etcétera, que la justicia social, que la revolución y qué sé yo, etcétera, y todo lo demás. Nosotros somos de Dios. ¿Quiénes? Los cristianos, los hijos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que es de Dios oye el mensaje apostólico. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si quieren saber ustedes quién predica la verdad y el error, apliquen la palabra de Dios, apliquen la palabra revelada por Dios a los 12. Y todo lo que no concuerda con la revelación de Dios es falso. Los cristianos podían buscar ciertos indicadores reveladores, sí, los creyentes, detallados por el Salvador, y saber que el juicio del Señor sobre Jerusalén estaba cerca. Verso 33. Sí. Ver y comentario Hebreos 1, 1, 3. Parece que termino aquí la parte primera, ¿no? Ah, no, me queda un poquito. Ah, sí, aquí estoy terminando. Vale, ok. Vamos a leer. Abran conmigo, por favor, si fueran tan amables, en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es un libro que fue escrito a los judíos que habían aceptado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se habían hecho cristianos, ¿verdad? Se habían hecho cristianos. Y entonces, el libro de Hebreos tiene un alto significado, digamos, porque está dirigido a los judíos. A los judíos. Se dice que Pablo lo escribió, pero que no puso su firma ahí porque para que no tuvieran prejuicios contra lo que él escribía. Leamos entonces en Hebreos capítulo 1. Voy a ir interpretando, o sea, como yo lo entiendo, Hebreos 1:1. Dice, Dios habla a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso también estaban ellos persuadidos de eso. En estos postreros días,
el fin del sistema judío de religión. Nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Y por quién asimismo hizo el universo. Hermanos queridos, y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ay, 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 potente. Los postreros días, ¿cuáles son los del siglo XX, del siglo XIX? No, en el contexto, los postreros días siempre se refiere al fin del sistema judío de religión. ¿Se acuerdan que Pedro exhortó a la gente, sed salvo en esto, y cita la escritura de Joel? Y Joel dijo, en los postreros días, ¿cuáles postreros días? Los postreros días del sistema judío de religión, no del siglo XX, no del 17, del 16, no señor. Todos los que lo interpretan de esa manera están equivocados. Él les exhortó también a estos hermanos, ya en el capítulo, en el capítulo 3 del libro de Hebreos, en el versículo, alguien que me ayude, que se me fue un texto que tengo, 12. En el capítulo 3, verso 2, hablando a los judíos, después de citar una escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre andan vagando en corazón. No han conocido mis caminos, por tanto juré mi ira, no entrarás en mi reposo. Citando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Mire lo que dice el 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Quiénes se apartan del Dios vivo? Los que tienen un corazón malo de incredulidad. ¿A quién está hablando? A los judíos que se habían convertido a Cristo, porque quieren volver atrás. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a todos los apóstoles, a todos los profetas del Antiguo Testamento, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a su ministerio superior, mejor resurrección, mejores promesas, etcétera, etcétera. Pero si eso no fuera suficiente, en el contexto del libro de Hebreos, en el capítulo 10, ¿ya? Y vamos a citar ese texto, y si alguien no está de acuerdo me dice, lo podemos estudiar. Yo tuve una pequeña intercambio de pensamiento, pero el hermano nunca me contestó, qué sé yo, etc. Hay un hermano que me citó este texto y que decía que se refería al fin del mundo, ¿ya? Al día del juicio final. Dice la palabra de Dios, un texto 24-25 de Hebreos, capítulo 10. Lo conocen muy bien ustedes, lo han predicado muchas veces, ¿eh? Hebreos 10, versículo 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, los que cristianos que se habían convertido al judaísmo. Dice, sino exhortándoos y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la destrucción de Jerusalén. No se pueden aferrar a lo que ya pasó. Les ha hablado, qué sé yo, ¿qué cosa les habló? El nuevo pacto. En el capítulo 7 de Hebreo está hablando del nuevo pacto. Y en el capítulo 8, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando en el 8? Mire cómo comienza el 8. Ahora bien, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Lo mismo que dijo en el capítulo 1, verso 1 y 2. Hermanos queridos, pero de aquel día de la venida final del Hijo, ¿qué dijo Cristo en el verso 36? Nadie sabe. Yo le creo a Jesucristo. Cuando Él venga, a segunda vez, a hacer un juicio, nadie sabe. Por eso tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta. Que vendrá como ladrón en la noche, sin previo aviso. Ellos dicen, no, que se refiere al pueblo de Israel. No, señor. Hay entonces un claro contraste entre la actividad temporal de Cristo, hermanos, narrada antes del versículo 34, y la del juicio del Señor al final de los tiempos.
Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Efraín Pérez. Indudablemente todo esto nos ayudará para comprender toda aquella aplicación que hará más exhaustivamente, tengo la idea, el día lunes, para centrarnos en la generación a la cual allí se está haciendo alusión. Así que bueno, vamos a dar gracias a Dios. Luego tendremos un minutillo para algunas consultas que los hermanos quisieran hacer, algunas apreciaciones. Voy a pedirle a mi hermano John Nilsson, que estaba por ahí, no sé, ahí está mi hermano John Nilsson, que Sí, hermano. si pudiera guiarnos para dar gracias entonces a Dios por esta tarde y por la lección que hemos ya escuchado, hermano, por favor. Oremos. Sí, hermano, oremos. Dios Padre bueno, Padre bendito y amado, en este momento le damos las gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de este día. Gracias por permitirnos conectarnos por este medio y así poder estudiar la palabra. Le damos las gracias por esta tecnología que los hermanos de, de Chile, los hermanos de PDA llevan a cabo a través de este medio para así estudiar las escrituras. Sea usted siempre proveyéndole todo lo necesario para que sigan con este gran trabajo que ha servido de mucho para cada uno de nosotros. Aún, Señor, por aquellos que también por otros medios lo ven, como el Facebook y también el YouTube, que muchas personas han sido edificados. Gracias una vez más, Señor, por todas las bendiciones que nos da. También le damos gracias por el hermano que nos trajo el estudio. Señor, bendice su familia. Gracias a usted, Señor, que le da la oportunidad de poder exponer la palabra con mucha gramática y eso es bueno, Señor, para que nosotros también aprendamos la gramática de las escrituras. Bendito Dios, así por cada uno de los que están conectados, bendito Dios, sea usted en cada uno, sabiendo que cada día nosotros nos llegan mensajes para recibir peticiones de los hermanos por inconvenientes, dificultades que tienen en cuanto a su familia y hermanos que también están pasando dificultades. También te pedimos por todos los países del mundo, Señor, que sea usted, Señor, llevando a las mentes de los corazones endurecidos. También conoce pues la situación también aquí en Venezuela. Padre, pedimos una vez más, confiamos en usted y una vez más estamos agradecidos con usted, Señor, porque sabemos que sin usted nosotros no podemos hacer nada. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre sagrado de su Hijo, Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Como ya hemos escuchado, el lunes el hermano hará el remate de esta lección, así que desde ya están todos invitados. El lunes siempre a las 8 a 9 con la misma contraseña y con el mismo ID. De momento voy con mi hermano Néstor, que tiene algunas noticias para con nosotros, de los hermanos allí en Facebook. Néstor. Hermano Sergio, Dígame. Antes que despida la reunión, tengo un himno que quería terminar también y compartir con ustedes, ¿vale? Bueno. ¿Ya? Y después de ahí tú quedas libre siguiendo con el programa, ¿vale? Vale, como dice usted. Ok. Ya. En un lugar no quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme
corazón. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni dudas ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré, con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Muy bien. Voy entonces en este momento con hermano con hermano Néstor, quiero decir. Néstor, Ya. Ok. ¿estamos listos? Buenas noches a todos los hermanos. Estuvo aquí la hermana Alicia Zamora, Marcelo Tolosa, Tomasita Sánchez, Frank Serrano, Seila Soto, Hernán Castellanos, Susana Treviño, Isabel Ramos, Carlín Rodríguez, Luna Yos, Rubén Darío Manjarres. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos ha traído el hermano Efraín Pérez. Y vamos a ver si tenemos algún mensaje. Si aquí hay un mensaje de parte del hermano Hernán Castellano González de Santiago de Cuba. Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Gracias, hermano Efraín, por el estudio de esta noche. Es el único mensaje que tenemos hoy día. Queremos invitarlos porque lo pueden volver a escuchar este mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejarse sus impresiones, sus saludos, sus agradecimientos y también sus preguntas allí en ese canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, las 3 letritas que significan pan de azúcar. Ok, hermano Sergio. Bien, bien, Néstor. Tendremos un minuto de preguntas o comentarios que se limiten al texto que hemos estado en estudio, que es Mateo 24, y que puedan también ser breves, ya estamos en la hora. Déjame leer acá, también tengo yo un correo de la hermana. Gracias, hermano, excelente mensaje. Hermano Efraín dice, Dios le bendiga siempre, bendiciones para todos vosotras, vuestra familia espiritual. Gracias a ustedes por la santa palabra, gracias, hermosas alabanzas. La gloria sea a Dios por siempre, dice la hermana Luz Dari. Muy bien, ¿algo que mencionar, hermanos? Siempre interesante este capítulo 24, y como ya Hermana hemos mencionado, por ahí alguien me habla, sí, ¿sí? soy la hermana Hermana Marisa. Marixa, sí, cómo no, adelante, Buenas adelante, noches para hermanita. todos. Buenas Hermanito, noches. la hermana Efraín, entiendo que Mateo 24 trata sobre la destrucción de Jerusalén. Hasta el versículo 24 que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, iba a ser en ese tiempo, ¿no? Ese tiempo que comenzaba ya la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero ¿cómo explico, hermano, el versículo 30, que dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? Porque hay gente que dice eso, ese es el día final, ¿no? Ese es el día final, fin del mundo. Usted me pregunta qué significa. ¿Cómo podría manejar eso para explicar a la gente? Yo entiendo que Mateo 24 se refiere a la destrucción de Jerusalén. Está correcto. Y el texto ese que dice que le veréis, que se yo venir en todo lo demás en la gloria, no está hablando de la segunda venida, está hablando de la venida en juicio,
por aquella ciudad y que a poner término final absoluto. Acuérdese que hubo un proceso, una ventana, desde el año 33 aproximadamente hasta el año 40, una generación completa. Dios tuvo misericordia de ellos durante 40 años para aceptarlo. Pero como no lo aceptaron y no tomaron la oportunidad que Dios le estaba dando para que aceptaran, ya que etcétera, entonces vino el Señor en manifestación y gloria. Voy a aplicar ese texto el lunes, si Dios lo permite, y vamos a leer unos textos paralelos, los juicios que hace Dios con Judá, con Israel, con Babilonia, con Asiria, tiene el mismo lenguaje, es un lenguaje Correcto. figurado, es un lenguaje que apunta, ¿verdad?, al juicio que Dios hará a todos aquellos que no se obedecen ni se sujetan a la palabra de Dios. Mal podría interpretarse ese texto porque se contradeciría, ¿verdad?, con el contexto donde dice Jesucristo que nadie sabe. Para mí esa es una frase así de todo. Dice, Claro. nadie sabe. El Cristo, nadie sabe. Si lo dijo Jesús, yo se lo creo. Yo también, hermano. Muchas gracias. De nada, muy amable a usted por comentar. Muy bien, como ya hemos visto o escuchado, el lunes será un interesante estudio que aplicará entonces aquel lenguaje que también se repite, como bien dice el hermano, Antiguo Testamento sobre muchas naciones que fueron invadidas. Bien, ¿algo más que señalar, mi hermana Doris? Sí. Sí, hermanito, quiero agradecer al hermano Efraín por su estudio que nos ha traído esta noche. Muy bueno, pero nos quedamos todavía con la miel en la boca para el día lunes. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Si fue sabroso, pues espere la segunda parte, que también va a ser muy sabrosa. Yo lo hermanito, a usted y a toda su familia. Un abrazo, bendiciones, hermano. Diga usted. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? Estamos llegando ya al término. Si no hay nada más que mencionar, hemos dicho que el lunes será la conclusión del tema, que hoy día se ha hecho la introducción, Mateo 24. Estaremos, si Dios así lo permite, entre las 8 y las 9, siempre en horario aquí en Chile. Así que les invitamos siempre con la misma contraseña y el mismo ID. Si no hay más que decir, que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches y que tengan un buen descanso. Gracias, hermano Efraín. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias, hermano Chao, mi Efraín. hermana. Pasen buenas noches todos. Nos vemos Chao, hermano el Mario. lunes, Igual. si Dios permite. Amén. Y estaremos Saludos de bien. Erika para todos. Dios me lo bendiga.